El arquitecto o el aparejador o los técnicos que estamos implicados en este largo proceso, podemos aportar directamente tu conocimiento técnico, que esto es otra cosa que también es bastante innovación, que muchas promotoras, constructoras hacen los proyectos conjuntamente desde la fase casi de anteproyecto, ¿no? Y hay un entendimiento de intentar que este proceso se confluya, ¿no? Todos los stakeholders del proyecto en una fase muy anterior para que se pueda ir desarrollando conjuntamente. También hemos tenido muchos ejemplos de empresas que nos han venido a explicar desde la vivienda unifamiliar, que es más visual, verla en módulos prefabricados o industrializados, que es un poco distinto, o incluso en promociones de viviendas donde se industrializan piezas, baños, cocinas y se instalan. Bueno, pues esto sí que forma parte de un proceso innovativo. Entonces, el técnico pasa de ser un agente que está detrás, ¿no? Pasa de ser un agente que está, bueno, es un encargado al que le encargan un proyecto, a ser un agente que toma mucha más fuerza en las decisiones, ¿no? Y que realmente está en contacto tanto con constructor como motor desde el primer momento.